El chequeo de los mandos de control de vuelo no toca hacerlo ahora, pues se efectúa una vez realizada la maniobra del pushback, como luego veremos. Pero nos vamos a saltar el proceso, aunque como digo lo haremos cuando toque, solo para ver su funcionamiento. Pero para que funcionen los controles de vuelo tenemos que disponer de energía hidráulica, algo que por ahora no disponemos. Así que vamos a conectar el APU para proveernos de esta energía y ver estos controles, aunque terminado el aprendizaje volvamos, como digo, a la situación previa. Conectamos el APU y esperamos a ver si aparece un mensaje en el EICAS de que se ha puesto en marcha. En el panel superior activamos la presión hidráulica colocando en ON los interruptores primarios C1 y las 4 perillas. Con esto será suficiente por ahora. En el selector de pantallas presionaremos HYD para ver en el EICAS inferior el sistema hidráulico activado. Más adelante lo veremos en detalle. En el selector de pantallas presionamos Flight Control y ya podremos ver que se han activado los controles de vuelo. Podemos comprobarlo con nuestro joystick moviendo las palancas para ver cómo suben o bajan los indicadores y se rellenan de blanco los rectángulos que simbolizan los spoilers. También podremos ver en unos recuadros la posición de los estabilizadores y el trim del rudder. Sobre estos ejes, el avión configura su actitud de vuelo, y allí donde se unen los tres ejes se encuentra el centro de gravedad, o CG. Este centro de gravedad puede desviarse en virtud del reparto de la carga en las bodegas y del pasaje. A la hora de confeccionar la hoja de carga y centrado previa al vuelo, se debe conocer no solo el CG, sino el centro de presiones, el concepto de peso, volumen, sustentación, línea de referencia o datum, brazo, momentum, etc. Explicar todo esto aquí sería prolijo, pero todo esto debería conocerse para saber por qué se introduce en la CDU el peso total antes del despegue, el peso del combustible, la carga y todo el resto de datos. Pero ahora, antes de seguir, es imprescindible conocer por qué se produce la sustentación como fuerza contraria al peso del avión, y no solo para comprender por qué un bicho de estas dimensiones vuela, sino para entender el mecanismo aerodinámico que opera sobre los sistemas de control de vuelo y que hace que cuando estos operen se desplace el avión sobre sus tres ejes. Recordemos brevemente el teorema de Bernoulli. La energía total de un sistema de fluidos con flujo uniforme permanece constante a lo largo de la trayectoria del flujo y como consecuencia el aumento de velocidad del fluido debe verse compensado por una disminución de su presión. Es decir, que si aumentamos la presión, la velocidad debe disminuir para que la ecuación siga siendo constante. Y efectivamente, en este esquema se ve que la velocidad de las partículas que pasan por el extra 2 es mayor que las que circulan por el intra 2, por lo que estas últimas tienen más presión, tal como se ve en el tubo Venturi, y por consiguiente más sustentación. En el tubo Venturi se ve que el manómetro de la izquierda tiene más presión porque las partículas tienen menos velocidad, al contrario que el manómetro del centro que tiene menos presión porque las partículas van a mayor velocidad. Pues este principio se aplica también a los sistemas de control primario, que son alerones o ailerons, timón de profundidad o de cola o elevators, y timón de dirección o ruda. Los alerones que controlan el alabeo o roll del avión en el 777 son dos, situados en los extremos de cada ala, pero solo actúan a baja velocidad. A alta velocidad, para no dañar la estructura del avión, son sustituidos por los alerones de alta velocidad o alerones interiores o flaperons. En la parte trasera del pedestal están dos interruptores de trim de cada uno de los alerones, con los que regular los propios alerones, los spoilers y los flaperons, según movamos ambos a izquierda o derecha. Lo podemos ver en la pantalla del EICAS y también en el movimiento del volante y en su indicador de escala. Por tanto, al subir el alerón aumenta la velocidad en el intra 2 y baja la presión, disminuyendo así la sustentación. El ala baja. Simultáneamente, en el ala contraria, al bajar el alerón, disminuye la velocidad del aire en el intra 2 y aumenta la presión y con ella la sustentación. El ala sube. Es decir, al subir un alerón y bajar el otro al mismo tiempo, el avión alabea hacia un lado o hacia el otro, sobre el eje longitudinal. Timón de cola o de profundidad, que proporciona el cabeceo o pitch. Probemos a ver en el EICAS cómo se mueve el timón de cola.
Los timones de profundidad situados en el empenaje de cola a cada lado del timón de dirección son superficies de control de vuelo que obligan al movimiento del avión sobre su eje transversal produciendo el cabeceo o pitch. Si movemos hacia adelante la columna de mando, bajamos el timón de profundidad aumentando la superficie y por tanto la sustentación y haciendo que el empenaje de cola ascienda, con lo que el morro del avión bajará o picará. Haciéndolo a la inversa, el empenaje bajará y el morro del avión subirá. Delante de estos timones están los estabilizadores horizontales, que no son fijos y en cuyo borde de salida están a bisagrados los timones de profundidad. El estabilizador podemos posicionarlo directamente con los dos interruptores del trim colocados en el brazo izquierdo del volante o con las palancas alternas del trim situadas en el pedestal. Cuando está conectado el piloto automático, los dos interruptores de trim del volante se deshabilitan. En la pantalla inferior del EICAS podremos ver el indicador del estabilizador. Hay en el mismo pedestal dos indicadores de trim, uno a cada lado. El diamante blanco indicará la posición del estabilizador real, además de una banda verde que nos indicará un umbral de actuación dentro de las posibilidades de nuestro centro de gravedad. Cuando introducimos los datos en la CDU, el ordenador nos dará el dato exacto del trim en la pantalla Takeoff Reference. Un poco más abajo tenemos dos interruptores con guardas, uno para el flujo desde el depósito central y otro para el flujo del depósito derecho, con los que podemos interrumpir o no el flujo hidráulico a uno o a los dos estabilizadores, dependiendo si están en posición car-out o normal, respectivamente. Timón de dirección o rudder, que provoca la guiñada. Probemos a ver en el EICAS cómo se mueve el rudder o timón de dirección. Con este timón producimos un giro del avión hacia la izquierda o la derecha sobre su eje vertical, giro llamado guiñada o yaw en inglés. La guiñada se efectúa con los pedales o rudder pedals. En la parte final del pedestal está el indicador del trim y la rueda del rudder, que nos servirá para compensar el timón con dos posiciones, izquierda y derecha, y dos velocidades de movimiento, rápida y lenta. El botón Manual Trim Cancel pone a cero cualquier modificación del trim hecha sobre la aleta compensadora o tap trim. Si trimamos o compensamos hacia la derecha o la izquierda, podremos observar cómo se desplaza la aleta compensadora o tap trim. El valor de compensación podremos verlo en la pantalla inferior del EICAS, en el lado derecho. A altas velocidades, el ángulo de movimiento del timón es menor que a velocidades lentas, evitando así daños estructurales en la aeronave. En el 777 el sistema yaw damper o amortiguador de guiñada está integrado en el Primary Flight Computer. El yaw damper envía señales a los ACs y a los PCUs para evitar el efecto llamado balanceo del holandés. El Primary Flight Computer tiene una cobertura de seguridad tanto si está conectado o no el piloto automático para el caso de una entrada en pérdida, un giro muy acentuado o una velocidad excesiva. En caso de tener una velocidad baja, en el PFD veremos que las rayas discontinuas de la velocidad se acercan al recuadro de velocidad real. Oiremos una alarma y en el EICAS aparecerá en ámbar la palabra Airspeed Low. Si la velocidad continúa bajando, se activará el Stick Shaker, un mecanismo auditivo y sensorial que en la vida real hará temblar la columna de dirección. Al menor síntoma de vibración o bataneo, buffet en inglés, significará que estamos entrando en pérdida, por lo que como primera medida deberíamos disminuir el ángulo de ataque, o sea, morro abajo y recobrar velocidad suficiente. Pero no solo eso, los interesados deben consultar el manual Quick Reference Handbook de Boeing para el 777 y la circular de la Federal Aviation Administration, FAA 120-109. En el caso de una velocidad excesiva, veremos las rayitas rojas aparecer en el lado izquierdo del PFD, además de un mensaje de Overspeed rojo en el EICAS y un aviso auditivo. En el caso de un ángulo de alabeo excesivo, superior a 35 grados,
El triángulo blanco indicador en el PFD se volverá de color ámbar. El volante intentará volver a los 30 grados llegados a este excesivo alabeo, aunque el piloto siempre podrá forzarlo a un giro superior en caso necesario. El sistema primario de control de vuelo, recordemos, timón de profundidad, alerones y timón de cola o de dirección, tiene tres formas de actuar: normal, secundario y directo. Modo normal. En este modo los pilotos automáticos y el sistema automático de aerofrenos están operativos, así como los sistemas de protección contra la entrada en pérdida, la velocidad excesiva o un excesivo ángulo de alabeo, así como los Primary Flight Computers, PFCs, y los Actuator Control Electronics, o ACES. Si el sistema detecta una pérdida de datos de velocidad aerodinámica o inerciales, entra en función el modo secundario. En este modo no están disponibles los pilotos automáticos, los aerofrenos automáticos ni los sistemas de protección. La acción del mecanismo llamado yaw damper, que evita el llamado balanceo del holandés, puede perderse. En el EICAS aparece el mensaje Flight Control Mode. Modo directo. En este modo, además de incluir las características del modo secundario, no funciona el yaw damper. El modo directo entra cuando fallan otros sistemas o cuando colocamos en disk o desconectado el interruptor del Primary Flight Control del panel superior. En este modo los PFD se desconectan de los ACES y estos operan directamente sobre las superficies de vuelo según las órdenes de los pilotos. Hemos bajado la guarda del interruptor para que así queden seleccionados los modos normal, secundario o directo automáticamente, dependiendo del propio sistema. Ahora entendemos por qué hemos tenido esta larga explicación sobre los sistemas primarios y secundarios de vuelo para comprender las dos acciones del interruptor Primary Flight Computers.